Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, les invito a ver sus Biblias en Josué, capítulo 8. Santo. Josué, capítulo 8, versículo 18 y 19. Santo. Gloria a Dios. Cuando estén todos, digan amén. Santo. Bueno, paso a contar, este es un culto misionero, así que yo le estaba, hace una semana atrás, estaba diciendo al Señor que me diera palabra para hablar a la iglesia, ¿sí? Conforme al culto, ¿sí? Para los que no saben, las misiones es predicar el Evangelio en las distintas naciones, ¿sí? Hay muchas personas que necesitan de Dios, muchas personas que necesitan, ¿sí?, escuchar la palabra del Señor, que necesitan ese cambio en sus vidas, así como todos tuvimos, porque si decimos que no cambiamos por el Señor, seríamos mentirosos. Amén. Así que leemos la palabra, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. El 18. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. El 19. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Amén. 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 Hoy día no se predica, ¿sí?, el Evangelio. No se escucha el Evangelio por las calles, casi en ningún lugar. Y si se predica, no se predica tal y como es, no se predica la verdad como tiene que ser, una verdad limpia, una verdad sana, de sana doctrina, ¿sí? El Señor muestra a cada iglesia conforme, ¿sí?, a todo lo que tiene que tener, que sea pura, sin mancha y sin arrugas. Tampoco predican que estamos en una guerra contra el enemigo, que nos quiere hacer caer a toda costa, ¿sí? Tampoco nos predican que hay que tomar la ciudad de las naciones, ¿sí? No se predica eso en las iglesias. Pero como dice, entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Amén. Hay que extender nuestras lanzas, ¿sí?, hacia las ciudades que debemos tomar para el Señor. Para nosotros por ahí es poco predicar la palabra de Dios, pero para Dios, Él tiene el fuego misionero encendido en nuestros corazones. Eso es lo que pedirle. Para Dios es algo muy importante que salgamos a predicar el Evangelio en las calles. Así que, hermanos, yo los invito a que se levanten, a que tomen sus lanzas, a que apunten hacia Jai sus lanzas, porque Jehová las entregó en nuestras manos, a todas las naciones. Dice que todo lo que nuestro Dios pisare, ¿sí?, Jehová lo va a gobernar. De Jehová es. Amén. Pero hoy no se predica así, no se predica el Evangelio como tiene que ser. La verdad pura, limpia, sin mancha, sin arruga. No una verdad torcida, no una verdad ni torcida ni para diestra, ni a siniestra, ¿sí?, ni tampoco echada para atrás, ni para adelante. Una verdad recta, así como Jehová es, ¿sí?, como nuestro Dios santo y amado es. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque hay almas que se pierden. En un segundo, cada segundo cae un alma al infierno. Cae un alma al infierno. Se muere tal persona, pero esta persona habrá sido salva. Se mueren tantas personas en la guerra, pero habrán sido salvas. Muchas no, porque muchas no conocen el Evangelio, ¿sí? Dios nos ha puesto un fuego, ¿sí?, así como a Jeremías, ese fuego que no se puede aguantar, ¿sí?, que corre en nuestro ser, en nuestros huesos, ¿sí?, es imposible, para que prediquemos el Evangelio, para que prediquemos su palabra, para que hagamos, como diría nuestra hermana Vicky, para que prediquemos el Evangelio hasta lo último de la tierra, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque esto debe ser conocido. Dios entregó a Río Grande en nuestras manos.
Amén. Pero no tenemos que tener la lanza al lado nomás por si viene alguien. No, hay que apuntarla hacia la ciudad. Hay que luchar. Hay que sacar nuestras espadas y empezar a luchar. Amén. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de fortaleza, de dominio propio, un espíritu que domina, ¿sí? Que planta bandera. Aunque el enemigo venga como río, el espíritu de Jehová planta bandera. Amén. Entonces, prediquemos el evangelio a todo el mundo, tomemos, porque no solo es predicar, sino también que los alimentaremos. De nuestras manos comerán, pero no somos nosotros, es Dios. Amén. No somos nosotros, como siempre dice el hermano Nelson, no es uno. Es Dios en uno. Amén. Porque vive Cristo en nosotros. Porque la vida pasada ya pasó. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas tienen que ser hechas nuevas. Y si alguno no nació de vuelta todavía, hoy debe de hacerlo. Amén. Porque Jehová, cuando se hizo la guerra, ¿sí? Una guerra muy importante en el libro de Jueces, ¿sí? Solo muy pocos hombres quedaron. Muy pocos hombres quedaron para esa guerra. Pero Dios no mira la cantidad. Dios mira la fortaleza, ¿sí? En que está metido su espíritu. Sansón no era un hombre fuerte porque había nacido así. Sansón era fuerte porque el espíritu de Jehová estaba sobre él. Cada vez que el espíritu de Jehová bajaba sobre él, podía tener mayor fuerza que cualquiera de los hombres. Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, mataron hombres. Cayeron 1000 hombres contra uno solo. 1000 hombres con escudos y espadas y lanzas contra uno solo con una quijada de un asno. Pero porque más grande es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Más grande es Jesucristo, ¿sí? Que cualquiera otro que está en el mundo. ¿Sí? Y esto no lo digo provocativamente, sino lo digo porque nos tenemos que dar cuenta de la guerra en la que estamos. Porque no tenemos que estar desprevenidos. No tenemos que estar desprevenidos. Así como el pueblo asirio, como el ejército asirio. No estaba prevenido, estaban durmiendo. Y en la noche el ángel de Jehová bajó. Y los mató a todos. Muy poquitos quedaron, pero porque estaban desprevenidos. No esperemos eso, que nos agarren desprevenidos, porque el enemigo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Seamos astutos como una serpiente, pero mansos como la paloma. No con la astucia de una paloma y con la mansedumbre de una serpiente. Porque eso sería todo al revés. Que una serpiente no es mansa, salta enseguida. Y una paloma no tiene tanta inteligencia ni astucia. Debemos pensar con la mente de Cristo. Debemos pensar con su mente, no con la nuestra. Debemos hablar con Cristo, no con nosotros mismos. Porque cuando hablamos con nosotros mismos, no hablamos con nosotros mismos, hablamos con el enemigo. Amén. Así que si hablamos con alguien que no sea una persona terrenal, debemos hacerlo de rodillas, caminando y orando, para hablar con el Señor. Porque con nosotros solos no hablamos. No podemos hablar con nosotros solos. Porque no hay otro que Jesucristo nosotros. ¿O qué tenemos que hablamos con nosotros solos? Es Cristo en nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo en nosotros, que está dentro nuestro. Amén. Y cuando el Espíritu de Jehová cae en nosotros, amén. Cuando el Espíritu de Jehová cae en nosotros, tenemos como cualquiera lo que Jehová entregó en sus manos a las ciudades. Amén. Para predicar el Evangelio, para predicar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuándo tomaremos la palabra de Dios en serio? ¿Cuándo? Hace 2025 años Cristo fue crucificado. ¿Sí? Pero mucho más atrás de eso, no se tomaban tampoco la palabra de Dios en serio. Se iban a los Baales, que eran dioses de piedra, de bronce, de metal, de madera, de barro. Eran dioses que no hablaban, que no oían, tampoco veían nada. Ni siquiera aliento tenían en sus bocas. Y cambiaron el Dios vivo por uno de piedra, uno de metal o uno de madera. Y eso es lo que hacemos hoy. Y cambiamos al Dios vivo
por cualquier cosa material. Que Dios nos bendice y después nos vamos para el otro lado por lo material. Amén. Que bajamos nuestras lanzas, nuestros escudos, nuestras espadas. ¿Saben qué es feo luchar sin una espada? Sin tener algo. Porque el que se queda sin espada pierde la batalla. Amén. ¿Por qué digo que se queda sin espada? Porque cuando el Espíritu Santo se va de uno, ahí viene el otro, viene el enemigo a buscar nuestras almas. Y si esta noche nos pidieran nuestras almas, ¿nos iríamos con Dios? ¿Estaríamos bien ante Dios? Tiene que pensar uno si está bien ante Dios. Amén. Porque Dios habla a uno. ¿Sí? Señor, estoy bien. ¿Qué tengo que cambiar? A mí muchas veces Dios me ha hablado de lo que tengo que cambiar. También muchas veces me ha dicho que retenga lo que tengo. Que lo retenga, la sana doctrina, que la retenga y que la enseñe. Que tenga cuidado de mí mismo. Por eso yo le digo, hermano, hoy, que tenga cuidado de usted mismo. Que no baje la espada, que no baje la lanza ni el escudo. Porque si bien el Señor cuando nosotros dormimos vela, pero cuando dormimos espiritualmente nos suelta, ¿sí? Para que nos demos cuenta, como un rebaño de ovejas que se descarría muchas veces el Señor nos vuelve a buscar, pero hay veces que tiene que largar el perro, el pastor, ¿sí? Para que la oveja aprenda. Si nos encontramos dormidos espiritualmente, hay un perro, pero no es cualquiera, no es cualquiera. ¿Por qué? Porque a pesar de que está vencido, no hay calma todavía para él. Porque ya está condenado. Y lo único que quiere hacer es llevar a la misma condenación que él a todas las almas del mundo. ¿Por qué? Porque el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Pero el hombre se corrompió tanto, a semejanza de un demonio, con la maldad que había en sus corazones, ¿sí? Que fue hecho también para el hombre. El hombre también tuvo lugar ahí, tuvo arte y parte ahí. ¿Por qué? Porque no aceptaron, no alabaron, no dieron gloria a Dios, al Dios vivo, al único, a Jehová de los ejércitos, no dieron gloria, sino que se fueron a los Baales, dioses que no hacen nada, y hoy están dormidos espiritualmente, calentando el banco de las iglesias, porque no saben a predicar el evangelio, no hacen lo que tienen que hacer. Hoy esa iglesia es un valle de huesos secos. Una iglesia que precisa levantarse. No es una iglesia en que los hombres se levanten y miren a Dios y le digan, heme aquí, díganme a mí. Hoy la iglesia casi me respira. Son muy poquitas. Si en el mundo tiene que haber un arrebatamiento, se tendría que ver cómo espiritualmente todos ascienden al cielo. Pero ¿saben qué? Va a ser un pequeño hilo si la iglesia sigue así como está. Va a ser un pequeño hilo de gente en un rincón del mundo que se va a ir. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Pero usted puede desear ser un escogido y no quedarse con el llamado, calentando el banco de la iglesia, o calentando las rodillas postrado frente al altar y no hacer nada. Porque también pasa en muchas iglesias eso. Oran, se hacen ver frente a los altares, lloran frente a los altares. Se tiran de panza en los altares, cantan de rodillas, pero en sus casas, saliendo de la iglesia para afuera, no hacen nada para la obra de Dios. No hacen nada. Ni miran la mosca. Y después viene el enemigo y los ataca. ¿Y el culpable quién es? Al primero que le echan la culpa es a Dios. Al primero que le echan la culpa es a Dios, pero la culpa es de nosotros, que nos dormimos espiritualmente. Porque a cuántos soldados han atacado dormidos y a cuántos soldados se han llevado dormidos. Si uno se duerme en la guerra, viene el enemigo, lo ataca y lo destruye. Por eso no hay que dormirse. Podemos descansar, pero espiritualmente no hay que dormirse. Carnalmente podemos dormir y Dios vela, pero si nos dormimos espiritualmente, Dios nos va a soltar. Para que aprendamos que no estamos en una guerra cualquiera. Para que aprendamos a consultar todo a Dios. Y saben que a cada lugar que vayamos hay que consultar a Dios. Señor, ¿quieres que vaya? ¿Quieres que haga esto? Que no nos gane la avaricia. Cada cosa que debamos comprar, que no nos gane la avaricia de tener algo.
Porque ¿saben qué? En nuestros corazones hay codicia y avaricia por los materiales, por los objetos materiales. ¿Saben qué? Esos son baales. Hasta de plástico vienen hoy día. Baales, ¿por qué digo baales? Porque puede ser un auto. Ahora no son dioses, ¿sí? Hay dioses. Hay figuras de madera, hay figuras de cerámica que les pegás y se rompen. ¿Por qué? Porque no hacen nada. No hacen nada. ¿Por qué? Porque son espíritus inmundos detrás. ¿Sí? No pueden hacer nada. Como nuestro Dios. Ellos son guiados por el enemigo, por el jefe de los enemigos. Pero nosotros somos guiados por el creador de los cielos y de la tierra. A ese sea la gloria y la honra. Amén. Entonces apuntemos nuestras lanzas. Apuntemos nuestras lanzas. Hoy todos tenemos un llamado al pastorado. A ser evangelistas. Hoy todos tenemos un llamado a ser apóstoles. Muchos, ¿sí? Van a tener ese llamado. Pero se van a dormir. Van a dejar sus lanzas en el suelo, sus escudos tirados. Se van a recostar encima de sus escudos. Van a dormir espiritualmente. ¿En qué arrebatamiento se van a que se duermen? En ninguno. Porque al que haya velando, dice el Señor, a ese levantaré. Al que haya velando por la salvación, a ese se va a llevar el Señor. Al que haya velando para que no caiga en tentación, a ese se va a llevar el Señor. No solo habla de la oración, no solo habla de orar una hora para no caer en tentación, sino de velar espiritualmente. De velar espiritualmente para no caer en las tentaciones mundanas, para no volver a Egipto. Ustedes saben que el pueblo de Israel volvía a Egipto todo el tiempo. Volvía a Egipto todo el tiempo. Y Dios nos sacaba en su misericordia. Y hasta el día de hoy hay mundanalidad en ese pueblo. Pero Dios sigue teniendo misericordia por el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero Él tiene misericordia de quien Él quiere. De quien Él quiere. Y dice que nadie va al Señor Jesucristo si el Padre no se lo permite. Y que nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Amén. Pero levántese, hermano. Levántese, apunte su lanza. Apunte su lanza para que todas esas fortalezas caigan. Así como los muros de Jericó, con tanto grito de júbilo, con tanto clamor y alabanza a Dios, cayeron ese día los muros de Jericó. Amén. Amén. Despiértese espiritualmente. Véase a sí mismo en su manera de andar en los caminos de Dios, que ande rectamente. No digo que no haya lucha, no digo que no haya más de qué limpiarnos, porque siempre hay algo de qué limpiarnos. Pero fíjese que el enemigo no lo vaya durmiendo, porque cuando lo vaya durmiendo no lo va a perdonar. El enemigo ahora tal vez no ataca, pero si nos haya un poquito velando, él es tan astuto y sabe cuándo atacar. Que no porque estemos con Dios, no porque estemos con Dios y estemos dormidos, no nos va a pasar nada. Porque Dios nos va a dar una lección, Dios nos va a dar disciplina. Es lo que le falta a un cristiano hoy día, es la disciplina. No hablo solo en la oración y la lectura, sino en la manera de andar de cada uno. ¿Cómo andamos? ¿Andamos caminando como el Señor quiere o andamos torcidos? Los aviones hoy no se pueden torcer de camino. Hay una línea que deben seguir. Y para eso tienen una guía con una luz. Pero nosotros, ¿qué luz más fuerte que Jesucristo? Que nos alumbra todo el camino. ¿Cómo nos podemos torcer si cuando aún las tinieblas caen sobre nosotros fueron como luces? ¿Cómo nos podemos torcer de camino? ¿Cómo podemos torcernos del camino del Señor? Amén. Y esto nadie lo dice para lastimar a nadie, sino es lo que Dios habla a la iglesia. Lo que Dios quiere que haga la iglesia. Porque Dios nos ama a todos. Y si Dios nos escogió, Dios escogía a los hombres de 20 años para arriba, todos los que pudieran ir a la guerra. Pero no para que estemos sentados hablando también espiritualmente. Porque hay algunos que ven lo que está pasando. Y es peor que está durmiendo, porque el que está durmiendo ya es tibio. Pero hay uno que es tibio. Y por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Amén. Amén. Hay algunos que están sentados espiritualmente, sentados viendo cómo el hermano cae,
y no oran por ese hermano. Sentados viendo cómo una persona pasa hambre y no oran por esa persona. Sentados viendo cómo podrían predicar ante tanta multitud el Evangelio del Señor y no lo hacen. O que lo hacen y cobran las entradas. ¿Saben qué? Dios no cobra la entrada al reino de los cielos. Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras, y si sus obras fueron rectas ante sus caminos, esa es la entrada al reino de los cielos. Pero todas esas personas que cobraron por la avaricia, por el tener más dinero, que cobraron la entrada hacia esas almas, que no entraron ellos ni dejaron entrar a las personas al reino de los cielos, esas personas, que no esperen que su obra pase como oro refinado, porque se va a fundir como hojarasca, se va a quemar como hojarasca, ¿sí? Cuando sea pasada por fuego. Amén. Así que apuntemos nuestra lanza, levantémonos espiritualmente, despertémonos, ¿sí? Levantémonos entre los muertos y nos alumbrará Cristo. Amén. Dice en el 19, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Hay que apresurarse a que la gente reciba el fuego y el don del Espíritu Santo, mediante la posición de las manos, amén, mediante la oración. Pero ¿qué dice? Y levantándose prontamente de su lugar, levántese, hermanos, levantémonos juntamente como iglesia, resplandezcamos, que aunque seamos 10, seamos 9, sean 3, allí está el Señor en medio nuestro. Amén. Hasta acá la predica. Bueno, hermano, lo invito